Pum, purum, pum, pum. Pam, param, pam. Yo no escucho música, pero debe haber, ¿verdad? Sí hay, ¿verdad? Ah, ahora sí, va. Sin Tollback es más complicado. Bien. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué gusto estar con ustedes. Hoy con la doctora Luz Marina Locarno. Yo creí que ya había salido el inventario, de la lista del inventario, porque tenía rato que no se hacía su aparición aquí en Temas con Alberto Miero. Doctora, bienvenida. Padre, gracias ¿Cómo por va la todo? invitación. Muy bien. ¿Esposo, los niños? Todo bien, ya casi terminando la maestría. Ya casi. Ya voy por el tercer semestre. Así hacía que de tiempo que no nos veíamos. Así, padre. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia bastante enriquecedora a nivel académico. ¿Aprendizajes chéveres? Aprendizaje fabuloso, fantástico. Y también a nivel personal, porque le doy gracias a Dios que me he tropezado con un par de tutores excelentes y mis compañeros, pues ha sido bien importante, porque son compañeros de todo el país. Qué bueno. Entonces ha sido una experiencia integradora desde el que está en Amazonas, del que está en Bogotá, el que está en Bucaramanga, en Medellín, en Sincelejo, en Santa Marta. Qué bueno. Y ha sido realmente fantástico poder intercambiar conocimiento. Muy bien, doctora. En estos días en su programa de radio que tiene Minuto de Dios, yo le he venido escuchando hablar en torno al Alzheimer y más exactamente, o al Alzheimer, y más exactamente a la manera de comportarnos nosotros, los que, bendito sea mi Dios, no padecemos esa enfermedad. Así es. Pero que un familiar sí la padece, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir que en mi caso todavía nadie la padece y espero que nadie la padezca. Pero tengo una amiga, por ejemplo, que su mami tiene Alzheimer, uno de los padres que vive conmigo, su mamá murió de Alzheimer. Es decir, y es una enfermedad que te genera una cantidad de situaciones difíciles, Terrible. traumáticas, complicadas, doctora. Porque mire, primero está todo el ejercicio de pérdida de la memoria. Pero no solo es el ejercicio de pérdida de memoria. De todas las funciones superiores mentales. Comienzan a Todas. deteriorarse o a ser Totalmente. deterioradas. ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Por qué no comenzamos a ahondar en cuál debe ser la actitud, cómo enfrentar esa situación? Ok, primero que todo es importante, vea lo que les voy a decir. Es redundancia, pero creo que aplica por la experiencia. Debemos cuidar al cuidador. ¿Qué significa eso? Que la persona que se va a hacer cargo del enfermo con mal de Alzheimer debe ser una persona estructurada emocionalmente, mentalmente, comillas, sano, que pueda contar con el apoyo de todos los miembros de la familia. Porque cuando tenemos un enfermo con Alzheimer, resulta que parece que solamente aparece un doliente, ¿sí? Y todos los demás se desaparecen. Es entendible porque es una enfermedad difícil. El enfermo de Alzheimer no llega muchas veces a un grado a no reconocer a la persona que está a su alrededor, a confundirla con otras personas, a agredirle físicamente. Llega, por ejemplo, a orinarse o a hacerse popó en la sala, en la cocina, a levantarse a medianoche pensando que es de día y a pretender hacer las labores del día. Y por supuesto que eso es agotador física y psicológicamente para el cuidador o para la familia que está a cargo del enfermo. Entonces es importante que el resto de la familia busque las maneras de que el cuidador pueda ser relevado periódicamente de ese trabajo, porque entonces no vamos a tener un solo enfermo, sino que vamos a tener dos y más. Porque el cuidador del Alzheimer, al no descansar, al no tener pausas necesarias para nuevamente fortalecerse y seguir con esa labor, que no es nada fácil, va a poder enfermarse posiblemente, usualmente se enferman de depresión mayor, ¿sí? Llegan a tener episodios de depresión mayor, de trastornos de ansiedad e incluso otro tipo de cuadros a nivel mental, sin dejar de lado todas las afecciones físicas por el agotamiento que produce el cuidado de un enfermo de Alzheimer. Entonces la familia tiene que sentarse después del diagnóstico. Es importante que alguien les explique, el médico, el psicólogo a cargo, el psicólogo clínico a cargo del caso, les explique en qué consiste la enfermedad para que puedan entender todos los comportamientos bizarros que va a presentar el enfermo y cómo se van a preparar como familia para enfrentar esa situación. Y de antemano, cómo van a manejar la rotación de la persona que va a cuidar al enfermo de Alzheimer.
Esa es de la primera y para mí de las más importantes recomendaciones. Tener claro que ese enfermo le pertenece a una familia y que es toda la familia la que de alguna manera tiene que encontrar las estrategias para brindarle el mejor ambiente posible a ese enfermo, sin que eso significa que se termine enfermando otro miembro de la familia. Otro miembro de la familia. Sí, y importante porque sabemos que en las familias donde hay Alzheimer, vamos a verlo en las siguientes generaciones o en la misma generación, entonces tú no sabes si esa lotería también te va a tocar a ti, ¿de acuerdo? Significa de que... O sea, hay un elemento hereditario. Sí, hay un elemento hereditario que sí no desconocemos a través de los procesos de seguimiento de los pacientes, y entonces es importante que tú entiendas, te hagas también doliente de la situación, porque no sabes si te va a tocar a ti, ¿sí? Y qué ejemplo entonces le damos a los niños, a los adolescentes de esa familia, cuando nos separamos de ese enfermo, que es una enfermedad terrible, de las más dolorosas, que de pronto uno, sin haberla padecido, la puede experimentar a través de la vivencia del paciente y su familia, porque es como si tú un día despertaras, o sea, te acostaste a dormir hoy en tu casa, en tu cama, en tu cuarto, y al día siguiente, cuando vuelves a abrir los ojos, estás en un lugar que no conoces, es decir, en un país desconocido, con gente desconocida, donde tú tratas de comunicarte, pero no sabes cómo hacerlo, ni tampoco comprendes el lenguaje de los demás. Eso es tener Alzheimer. Wow. Terrible. Una metáfora muy dura, una imagen bastante dura. Yo tengo aquí una lista de recomendaciones que se le hacen a las personas que cuidan a enfermos de Alzheimer. ¿De acuerdo? Dice, use palabras cortas. Directas, breves, no muy complejas, porque va a ser difícil para el enfermo comprenderlas. Por eso las frases tienen que ser oraciones simples, sencillas. Muy sencillas, para que él pueda comprender. El tema del deterioro llega a un punto donde ya te vas a veces a comunicar son con señas, porque el enfermo de Alzheimer no termina en una de las etapas más avanzadas no comprendiendo tu lenguaje y tampoco ya él pudiendo usar el suyo. Ok, por eso hay que hablar despacio, hablar calmado. Sí. Y a veces va a tocar repetir varias veces, hay que estar preparado para eso. El enfermo no lo hace a propósito, no es que te quiere sacar de la casilla, ni te quiere exasperar, es que no puede entender lo que le estás diciendo. Sus respuestas deben ser cerradas. Así es. Las preguntas deben ser cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que tienen como respuestas un sí o un no. No esperes más. De acuerdo. ¿Quieres este vaso? Eso es una pregunta cerrada. Tú me dices no o tú me dices sí. Bien, te digo más, hable un solo tema a la vez. Te digo más, hable de cosas concretas, no abstractas. Te digo más, use frases comunes. Siempre dígales lo que está haciendo, porque como tienden a olvidar. Sí, se olvidan, por ejemplo, de cambiarse, de vestirse, de ir al baño, de hacer cosas tan simples como comer, aparentemente simples, pero realmente son complejas. Claro. Sí, para nosotros son simples, pero para ellos son muy complejas. Cosas como tragar. Llega un momento de la enfermedad donde, recuerden que hay deterioro del sistema nervioso central, por lo tanto va a haber dificultad en la parte motora. Entonces el hecho de levantar la cuchara y el ejercicio de mover los músculos de la garganta para tragar, se les va a olvidar. Por Dios. Ya. Si ellos repiten una pregunta, muchas veces usted con serenidad, con paz, repita la respuesta como lo hizo la primera vez. Hacemos énfasis, es el deterioro del sistema nervioso central. La persona se le va a ir borrando todo lo que aprendió a lo largo de su vida. Permítales mayor tiempo para procesar la información. Acuarde pacientemente por una respuesta. Acepte respuestas inapropiadas o palabras sin sentido. O sea, no pierda la paciencia ante eso. No puede hacerlo porque es que realmente él a veces, él va a querer decirte algo, pero no va a saber utilizar, no sabe qué palabra utilizar, ¿sí? Y va a decirte cosas incoherentes. Entonces tienes que tener mucha paciencia y comprender que no lo hace a propósito. Hable suave, calmado, gentilmente y no vaya a ser usted agresivo, aunque ellos se tornen agresivos. Ahora imagínese una persona irritable o una persona con ansiedad o depresión cuidando a un enfermo de Alzheimer. ¿Sí? Vamos a tener dos enfermos. Entonces tiene que ser una persona muy paciente, conocedora del tema. Si lo desconoce, pues por supuesto tiene que ilustrarse
para que pueda comprender cada uno de los comportamientos que se van a ir presentando. Recuerden que el Alzheimer es una demencia de tipo degenerativa y pues el paciente no va a mejorar. Las medicinas van a ayudar a enlentecer el deterioro. Pero ¿sí? no sé. Pero hasta ahora esperamos, en la gracia del Señor, de que prontamente tengamos algo más eficaz. Ok, yo creo que es importante entender que hay que armarse de paciencia. Yo creo que la palabra que resume todo es armarse de paciencia, es la paciencia. Amor y paciencia. Sí, claro, el amor es el que hace que uno pueda tener paciencia, ¿verdad lo que usted dice, doctora? Porque no es un problema para 2 días ni para 3 días. Porque hasta el último día. Porque infortunadamente no se mueren, comillas. Uno no sabe qué es infortunado o qué es desafortunado aquí. No se mueren de esa enfermedad del día para otro. Es decir, no es un ataque al corazón. Es una experiencia que va ahí, va minando. Gota a gota. Gota a gota, degenerando. Entonces, tienes que tener paciencia. No hay otra cosa. Doctor, hago el corte comercial y sigo conversando con usted sobre este tema. Tú sabes. Continuamos aquí. Yo vuelvo a insistir en tener claro el perfil de una persona de Alzheimer, una persona que sufre Alzheimer. Quiero decirlo porque es que a veces uno lo olvida. Entonces uno tiene que entender bien qué es lo que está pasando en esa persona. Mire, doctora, primero tiene pocos o ningún recuerdo de eventos recientes. Se acuerdan de lo que pasó hace 20 años, pero no se acuerdan de lo que pasó hace 2 minutos. 2, se pierden y no encuentran sus pertenencias. Si se les pierde el mundo. Y se enojan y se irritan, a veces se tornan hasta agresivos porque piensan que la familia les está escondiendo las cosas. Así es. He oído ese tema. Fácilmente se agita, se pone ansioso y algunas veces agresivo. Sí, son comunes los episodios de agresión, que tú le lleves la comida y te diga, no quiero comer eso, y te tire la comida, o que le acabaste de servir y a la media hora te dice, ¿por qué no me has dado de comer? Tengo hambre. Y que salga a la calle a pedir comida en la calle, a decirle a los vecinos que los están matando de hambre, que no le das de comer. Esa es una situación bastante común que genera grandes conflictos familiares y por parte de la familia, el cuidador genera una reacción agresiva en contra del enfermo cuando no conoce que esto hace parte de la enfermedad. ¿Tiene cambios emocionales? Sí, puede estar muy deprimido, muy triste, no querer hablar, se aíslan a tornarse muy irritables. El juicio es muy limitado, doctor. Su capacidad de juicio es muy limitado y en la medida en que se va degenerando más, va desapareciendo casi, ¿verdad? Porque termina siendo casi que un niño con un pensamiento totalmente concreto y sin muchos juicios. De acuerdo. Yo recuerdo una paciente que llegó a consulta por algo que le ocurrió. Ahí pudimos detectar que estaba comenzando el proceso de Alzheimer y ella me decía que había recibido la mesada de su pensión y que había ido ella a retirar el dinero para pagar la universidad de uno de los hijos, ¿sí? Pero después fue nuevamente a sacar plata del banco para pagar otra cosa. Se olvidó por completo de que había retirado el dinero para pagar la universidad del hijo y fue al banco a armar un escándalo porque ella decía que le habían robado el dinero. En el banco le demostraron que ella había estado ahí, que había firmado y que había retirado el dinero. Ojo con eso porque hacen también mal uso de la parte económica, ¿sí? Desbaratan la plata, pagan las cosas doblemente, ¿sí? En eso tiene que intervenir la familia. Esa es una de las recomendaciones de la familia en cuanto a que exista un custodio confiable con respecto al dinero del enfermo con Alzheimer. ¿Podría ser inadecuado socialmente? Sí, claro, en una reunión familiar, en una fiesta, ¿sí? Hacer cosas fuera de lugar, ¿sí? Como orinarse o hacerse popó en medio de la reunión. Así es, ¿sí? Bueno. Hay que concientizar a los niños, a los adolescentes de la familia. Hay un error que la familia comete y es que los aparta o trata de aislarlos. No, es que lo que pasa es que el abuelito, tú sabes que ya está viejito y él no sabe lo que hace, no. A los niños y a los adolescentes, a la gente joven de la familia, no la puedes aislar del tema.
hay que integrarlos, hay que explicarles, obviamente en un lenguaje apropiado a la edad, lo que está ocurriendo con el abuelito y lo que está ocurriendo con abuelita o con el papá o la mamá, ¿sí? Es importante, porque eso puede generar en los niños y adolescentes un rechazo, una agresión hacia estas figuras familiares, y eso no es sano para los niños ni tampoco para el enfermo. Doctora, definitivamente no es un tema fácil. Es muy complejo y muy Un tema duro. muy complicado. Sí. Una de las oyentes del programa en radio nos dijo una frase que creo que nos llegó mucho a todos para manejar esta situación, porque la pregunta era cómo hacíamos para que esto no fuera tan difícil, menos difícil de lo que realmente es. Y pues ella nos decía, pues lo que a mí me resultó con mi mamá, que murió de Alzheimer, era que cuando ella se hacía popó, por ejemplo, en la mitad de la sala, yo recordaba cuando yo fui niña y recordaba por qué no ayudarla, por qué no limpiarla, por qué no hacerlo con amor, si ella también lo hizo conmigo cuando yo lo necesité, cuando yo era niña. Entonces, claro que no es un ejercicio fácil, pero pienso que echando mano del amor, sí, hacia nuestro familiar, puede ser una herramienta importante para sobrellevar eso tan doloroso. La solidaridad de la familia, la vuelvo a destacar, la subrayo, porque sin solidaridad de la familia es más difícil todavía. Hay que tener espacios, esa es otra recomendación, espacios donde la familia se reúna para hablar del tema, para lo que ha ocurrido, para las últimas experiencias con el enfermo, para que la familia exprese, es como una terapia grupal, para que la familia exprese cómo se siente frente a la experiencia, lo que le atemoriza, para que no se lo traguen, para que no lo repriman, para que no salga de otras maneras, con ataques de rabia, de ira o con procesos depresivos. Entonces es bueno que la familia se reúna periódicamente y hable sobre el proceso del enfermo, sobre el tratamiento del enfermo, y cada uno exprese lo que está sintiendo en torno a la experiencia. Estoy mirando estadísticas y las estadísticas me asustan. Son terribles porque hoy sabemos que de cada 1000 casos de demencia, ojo, recuerden que el Alzheimer es un tipo de demencia, existen otros 2 tipos más de demencia, es una demencia degenerativa. De cada 1000 casos de demencia que hay en Colombia, de 400 a 600 corresponden a mal de Alzheimer. Eso es bastante. Bastantísimo. Por eso cuando la persona mayor de 60 años empieza a presentar deterioro en los comportamientos que acabamos de enunciar, no achaquen todo lo que es la vejez. Que eso, claro, se le olvidaron las llaves porque está viejo. Está enojado porque está viejo, ¿sí? No. Cuando ocurren esas primeras señales, hay que llevarle al especialista para que éste haga una evaluación de lo que está ocurriendo. Porque entre más rápido si intervenimos la enfermedad en las fases iniciales, el deterioro va a ser más lento y la oportunidad de apoyo para el paciente y la familia va a ser mucho mayor a fases donde ya hay un deterioro cognitivo mayor. Mire, imagínese usted que se estima que 35.6 millones de personas en todo el mundo padecen Alzheimer. Eso hace una estadística del año 2010. Pero lo que a mí me preocupa es que se calcula que esta cifra casi se duplique cada 20 años. Y en Colombia lo hemos visto en los últimos 10 años de que la cifra ha aumentado, y este último año la cifra nos arroja de que de cada 1000 casos de demencia, 600 corresponden a mal de Alzheimer. Por eso ya nosotros tocamos el tema y se dio una cantidad de gente, el que menos uno esperaba decía, yo tengo mi mamá de Alzheimer, yo tengo mi abuelito que sufrió de Alzheimer, yo tengo una tía que murió de Alzheimer. Es algo se ha convertido en algo lamentablemente muy frecuente. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Los estudiosos sobre el tema nos hablan de mantenernos activos intelectualmente. Eso bueno. es importantísimo. Entonces hay que leer, hay que analizar, hay que interesarse, hay que alimentarnos a nivel intelectual, ¿sí? Porque de eso parece ser que de una u otra forma permite activación en la reconexión neuronal, permite que se establezcan nuevas conexiones y permite mantener el sistema nervioso central activo. Entonces, ojo con los que andan pegados solos a internet para jugar, para chatear, para perder el tiempo, ¿sí? Y más bien también busquemos la manera de mantenernos activos intelectualmente. Hay que leer, qué rico, qué delicioso. Como diría el extinto Garzón, lea para que conversemos. Lea para que conversemos. Ya regreso.
Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa. Doctora, una última conclusión, un último diálogo para todas estas personas que están con nosotros en sintonía y que pueden tener personas con Alzheimer o en un futuro pueden tener. Que de pronto nos ocupemos, no me gusta usar la palabra preocupación, me gusta más que ocuparnos, que nos ocupemos en saber de este tipo de situaciones muy frecuentes como el Alzheimer, de saber un poco más, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento va a tocar nuestra puerta. Puede ser a través de un familiar o puede ser a través de un amigo. De pronto hay gente que hace observaciones o anotaciones acerca de la enfermedad sin conocerla, ¿sí? Y entonces es mucho más fácil hablar desde afuera que cuando se está frente a esa situación. Entonces es importante que conozcamos, si es algo que ya tiene una prevalencia en la población bastante alta, es importante que sepamos sobre el tema. También hago un llamado a las instituciones y en general a pacientes y familiares, sobre todo a los pacientes, de la importancia de fomentar o promover los grupos de apoyo, que lamentablemente aquí en Barranquilla no existen, y pues que nos ayudarían muchísimo a sobrellevar a la familia, ¿sí? y a muchos trabajadores en el área de salud mental a entender mucho mayor la problemática del paciente y poder humanamente atender al paciente como se merece. Muy bien, muchas gracias doctora por estar con nosotros. ¿Cómo va el tema? Bueno, está en el programa de radio Minuto de Dios 1370 y en Cartagena 89.5. Sí, ahora tenemos Minuto de Dios Televisión. Y Minuto de Dios Televisión, claro que sí. Oye doctora, ¿y la revista cómo va? ¿Psicología en Familia? Va muy bien la revista Psicología en Familia. En la primera semana de septiembre salimos con la tercera edición sobre trastorno bipolar. Y créanme que ya tenemos un cupito para mal de Alzheimer. Muy bien, muchas gracias doctora. Todo lo bueno. Me encanta saludarla y a ti te deseo todo lo bueno. Gracias por estar con nosotros en Telecaribe, nuestro canal. Tú sabes, tú sabes.